Sean bienvenidos a este capítulo de este nuevo canal titulado Herejes al Aire. En este capítulo hablaremos más que nada sobre temas un poco incómodos para la comunidad religiosa, pero esperemos que no sea de desagrado para ningún espectador. Eso sí, si son bien sensibles, la neta ni lo vean. Cristales, bye. Sí, por eso al principio de este video se hizo también un pequeño aviso. Así que si no les late este video, mejor ciérrenlo, Avisen a su mamá, que nos reporte. repórtenos y nos vemos en el infierno. Me presento, soy hereje. Mi compañero es. También soy hereje. El día de hoy vamos a hablar sobre muchos temas que se viven en la comunidad cristiana. Pero principalmente de un tema que coincidimos como amistad y como todo, del pastoraje. Sí, El pastoraje erróneo, el pastoraje malo. Sí. Al final de cuentas no vamos a criticar a ninguna persona en específico, vamos a hablar de experiencias, diferentes puntos de vista y de diferentes congregaciones a las que quizá hemos visto o asistido. Así que, pues uno de los puntos más importantes sobre este tipo de personajes dentro de la iglesia es que son la autoridad, o ellos tratan de reflejar la autoridad en este tipo de comunidades cristianas, pero nos hemos dado cuenta que muchos no predican la verdad o son personas pues vividoras, la verdad. Sí, que viven de la fe. Que literalmente que todo lo que ganan se van a otro lado, se van en viajes, se van en supercarros y nada para pues el evangelio, ¿no? Pero por otro lado también hay que hacer mención de que pues hay también pastores buenos. Sí, la verdad es que también hay pastores buenos, pero hay más malos que buenos, desafortunadamente. Sí, muy malos. Y realmente creo que uno de los puntos principales es lo que comentabas hace rato, que es que todos se van sobre el varo, sobre la lana. Sobre todo el varo es como la fuente vital, ¿no? Pero ¿qué crees que también, ahorita haciendo memoria, yo tengo poco, bueno, tenemos poco de conocernos, yo llevo muy poco en el evangelio, llevo 3, 4 años máximo. ¿Cuánto llevas tú? Yo también llevo poquito. Pero bueno, tu familia también era cristiana, ¿no? Sí. Bueno, llevo muy poco en el evangelio, por lo poco que he visto y lo poco haciendo memoria, recuerdo mucho una prima muy cercana a mí que hablaba de que el pastor, no referente al dinero, ¿no? Sí. Que el pastor le decía, no, es que, ¿qué crees que mi esposa, me avisó Dios que mi esposa se va a morir? Y tú vas a ser mi nueva esposa. Oh, se la quería detonar a la hermanita. Y obviamente pues mi prima en esos momentos pues se alejó de la fe. Por culpa de eso. Y etc. O sea, la verdad es que principalmente, o la principal cosa en la que una persona se aleja de la fe es por los pastores. Sí. Nomás ese caso que dices está muy cañón. De hecho también a mí me tocó ver como una persona también cercana a los pastores y todo, que ya después a su tiempo fue pastor, porque también ese es un punto que hay que recalcar, ¿no? Yo estuve en una congregación donde el pastoraje como que se heredaba. ¿Qué crees que a mí me pasaba mucho? No me acuerdo ahorita qué cita de proverbios que ocupaban, en donde habla de que el hombre tiene que ser igual que su... No, que el hijo tiene que ser igual que el papá. No recuerdo exactamente en qué versículo. Ajá. Pero justamente yo conocí a un pastor de mi anterior iglesia, justamente, que él hijo lo ponía así porque su papá era pastor. Sus hermanos eran pastores. Ajá. Toda la familia tenía que ser pastores. Entonces, el pastoraje no se hereda. Sí, no, completamente no. O sea, puedes estudiar para ser pastor, pero el hecho de que también estudies para hacerlo no significa que Dios te va a elegir como pastor. Elegir como pastor son dos cosas muy diferentes que aprender a ser pastor. Exactamente. Porque todo el mundo puede estudiar, pero no todo el mundo puede dar una buena enseñanza de fe. Exactamente. Y a lo que iba es que, bueno, esta familia que te comento de los pastores que heredaban, bueno, sus hermanos también después fueron pastores al paso del tiempo, pues resulta que este brother
citaba a las hermanas y las tenía como su oficina, un cuarto ahí todo alto atrás de la iglesia, y y las citaba para darles su famosa consejería. Y presta, ¿no? Y después te enterabas de que se la había ¿Crees dado. que recién, o sea, igual una historia vacía o comentando el mismo tema de sexualidad dentro de la iglesia y dentro del pastoraje? Un hijo de pastor que conocí, me platicaba y todo, y como tú dices, ¿no? Detonaba lo que veía. Chiquita, gorda, mediana, flaca, como la canción de Me gustan gordas, sí. esa mendiga, no me acuerdo cómo se llama. Aplicaba la del que perdona murió en la cruz. Pero pues ni modo. La verdad es que está muy cañón ese tema. Incluso todavía hablo con una de sus ex. Clásico pastor, profeta. Según, ¿no? El clásico pastor de yo declaro que hoy vas a bendecir a la iglesia con 10,000 baros. No. Es que también esta persona tenía una palabra de convencimiento muy cañón. Y lo que hacía antes de que... O sea, sí te analizaba cañón porque primero trataba como de ganarte. Haz de cuenta, te invitaba a tal lado y vámonos para acá y vámonos para acá, como para formar ese vínculo de amistad, según él. Más que pastor, era como tu amigo, como un amigo, ¿no? Entonces, pues trataba de ganarte, te jalaba para acá, te ponía a servir en tal área, y luego ya, ¿no? Que hiciste mucho tu trabajo, pues ahora vas a subir de nivel y ahora vas a servir en esta área, y así como que te iba subiendo de puesto en la iglesia, pues. Y pues ya después, todos los favores que te había hecho de que, no sé, te llevo a un club a jugar, no sé, golf o X, y cuando comenzabas a darte cuenta de sus tonterías que este cuate hacía, te sacaba ya después todas las cartas al aire de que no, pues acuérdate que yo te llevé al golf. Ahora tú llévame. Cuéntame, ajá, sí, tú llévame a comer o no sé, si me invitas a comer a tu casa no me vayas a dar huevo, Quiero caviar. quiero caviar, quiero que me prepares una pasta aquí chida, Una entonces pechuguita. sí, ¿no? Un cortecito. Un cortecito de carne, pero pues este carnal sí lo que tenía era que te convencía con la palabra, también. O sea, es que también ese tipo de pastores que te convencen, y la verdad es que se los voy a decir bien sincero, convéncete de Cristo, convéncete de la palabra, y no hagas caso a ninguna persona, porque al final del camino, aunque tenga un liderazgo o tenga un llamado, al final del camino sigue siendo una persona. Una persona, claramente. Y una de las cosas también, pues sobre este mismo pastor es que se servía mucho de la congregación, ¿no? Volviendo al tema financiero, este carnal sí exigía el diezmo, exigía y sacaba sus textos bíblicos y sacados de contexto y hasta hubo un tiempo en donde muchas personas de la congregación, cuando yo me estaba congregando ahí, dejaron como de verlo como autoridad y él lo empezó a notar, entonces empezó a hacer un curso en las mañanas para que lo honraras más, o sea, para que siguiera cayendo más varo. ¿No lo sabías? Sí. No, está cañón. Incluso también otro tema económico en el que se da muchísimo, no hablando de mi anterior iglesia, sino en algunas otras, es que el cobro de las cosas. O sea, yo sé que hay talentos, hay tiendas, hay servicio a la iglesia, hay venta de tortitas o algún servicio hospitalario, pues se cooperan, pero más que nada, o sea, en algunos lados las clases se cobran. O sea, yo en mi anterior iglesia pagaba, Sí. pero para que me dieran la misión y la visión de la iglesia. Cámara. Yo pues amaba a Cristo y dije, pues es bueno, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a leer tú mismo la palabra, cuando empiezas a tener esa comunión que tienes con Cristo, creo yo que solito te abren los ojos. Solito se te abren y no hay tema porque Cristo es todo y Cristo te dirige, Cristo te guía y todo. Sí, es que al final de cuentas, si tú pones la mirada
en el hombre que está a cargo de la iglesia, ya sea líder, sea pastor, no sé, profeta, porque hay muchas iglesias donde hay profetas, apóstoles y todo ese tipo de cosas, entonces Ya tengan entramos en temas de de jerarquizaciones. jerarquizaciones que se inventan, Sí, pero principalmente eso. sí, principalmente la autoridad que esté en tu congregación, o sea, fíjate bien, al final de cuentas es un hombre y todos los hombres tenemos errores, ¿no? O más mejor dicho, bíblicamente y cristianamente, como lo quieras ver, desde niños hasta adultos pecamos. Sí, Sea quien sea. El único ejemplo que tenemos pues es Cristo. Simón. El mejor ejemplo que podemos tener es Él, y todos los demás seguimos siendo humanos. Sí, Seguimos siendo personas con errores. Exactamente. Y digo, este es pues el primer episodio de este podcast llamado Herejes al Aire. Entonces esperemos que Se les sea grato para sus oídos, que se les sea grato visualmente, y pues principalmente también queremos leer de ustedes, saber de ustedes, y todas las personas que se lleguen a darle un me gusta, una suscripción o algo, dejen un mensajito, dejen una historia, dejen lo que ustedes quieran hablar, y esperemos que el próximo capítulo nos haya mandado algo, ¿no? Yo creo. sí, esperemos que en los comentarios hayan dejado algo. Si nos ven también en nuestras plataformas como TikTok y YouTube, ahí vamos a estar subiendo pequeños reels. Esperemos que los compartas, esperemos que te guste este tipo de contenido donde hablamos de temas que no se hablan muchas veces dentro de las iglesias. No, y más bien no en ninguna iglesia, sino simplemente en ningún lado. La verdad es que es lo que comentábamos y por eso lo estamos haciendo, que son cosas que hay muchas personas que no lo comentan, o sea, no lo dicen, se quedan callados y se alejan de aquí, se alejan de la fe, se alejan de la iglesia, se alejan del pastor y ya. Y hasta de Dios, ¿no? Porque hay muchas personas que viven así por su cuenta, ¿no? Y si tú has tomado esa decisión, pues es respetable. Y ante todo, intenta no alejarte, pero pues más que nada, si tienes alguna molestia o quieres exponer a alguien, dale, porque pues nosotros somos esa herramienta para que tu caso se dé a conocer. Se da a conocer. Trataremos de evitar comentarios de iglesias, trataremos de no decir nombres, trataremos de no decir nada. Si tú nos mandas un mensajito, un comentario, lo que tú quieras, chido, vas a ser un hereje más, y así te vamos a decir hereje anónimo tal, y vamos y al otro cuento, y al otro, y al otro. Exactamente. Entonces esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Herejes al Aire y nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir.